He estado preguntándome el por qué creo que no avanzo en las redes sociales. Y desde mi entendimiento y desde mi forma de interpretarlo, creo que ha tenido que ver, por un lado, lo he mencionado ya, una falta de compromiso, que tal vez es la excusa más grande que me he dado para no avanzar y para no mejorar en este sentido. Y me he excusado detrás de que no tengo recursos o no tengo los recursos que me encantaría tener para poder hacerlo bien. Entonces lo veo como una excusa y a la vez también entiendo que de esa forma es muy poco probable que, por ejemplo, si yo viendo mi propio contenido, siendo otra persona externa, hay cosas que no me gustan, hay cosas que tal vez la forma en la que hablo o el lugar en donde grabo o el ruido de fondo o la forma en la que edito, a mí personalmente no es que me capte la atención y de hecho ver mi propio contenido a veces me incomoda, a veces como que me doy cuenta de todo eso y en vez de fijarme en el mensaje, me preocupo demasiado por cómo queda en general, estéticamente, visualmente, en el audio, en la forma en la que hablo. Entonces eso por un lado, que es lo más personal y es en lo que yo podría empezar a mejorar. Pero por otro lado, también lo he llevado un poquito más allá y también entiendo que mi mensaje generalmente no resuena con mucha gente. ¿Por qué? Porque yo hablo de temas incómodos. Mi contenido no es de entretenimiento y por ende no ayuda a la gente a evadirse de su realidad, de su vida en la que tal vez no se siente satisfecho, en la que tal vez se siente incómodo y tanta preocupación y tantos problemas. Siento que es más fácil, y no lo juzgo, simplemente entiendo que es más fácil buscar entretenimiento para evadirse. Y mi contenido se caracteriza en general por tocar temas incómodos, por tocar temas que realmente yo personalmente considero muy importantes. Hablo de miedos, hablo de inseguridad, hablo de traumas, pues puta, siento que algo no está bien, siento que hay algo que hay que solucionar y obviamente entiendo también que es entendible que mi mensaje no resuene con mucha gente. Por un lado, por lo que mencioné inicialmente, que es que estéticamente no me he comprometido para que quede de la mejor manera posible. Y por otro lado también entiendo esa parte, que es que hay mucha gente que no está preparada para entender lo que yo comparto. Y creo que no lo digo desde una superioridad en donde yo soy mejor por lo que hago, sino que entiendo que hay gente que no entiende o no quiere entender que hay temas importantes que tenemos que atravesar, que tenemos que indagar, que tenemos que cuestionar para poder entender que hay algo que no cuadra y se remonta a nuestro pasado y se remonta a vivencias que tuvimos de niños que interpretamos de una manera en la cual no teníamos herramientas adecuadas para gestionarlo y eso nos llevó a crear heridas, a crear traumas, a crear patrones que nos impiden hoy en nuestra vida de adultos estar bien y estar plenos y disfrutar y conocernos y saber qué es lo que queremos y qué no. Y nos aferramos muchas veces a cosas que nos hacen daño y creemos que es lo normal. Entonces, para poder salir de ahí hay que atravesar el fango, hay que atravesar ese camino doloroso, hay que hacer ese camino del héroe, en donde recorre ese camino difícil y aprende a fortalecerse en ese proceso, en donde llega e encuentra el monstruo, su propio monstruo, y tiene que luchar contra él, y es una batalla constante, es una batalla y batalla, si realmente hay compromiso y si realmente
uno se esfuerza, puede lograr a vencer esa bestia y ganar la guerra. Y creo que mucha gente no está dispuesta a atravesar ese proceso, y por eso entiendo y por eso me di cuenta de que mi mensaje resuena con muy poca gente, y de hecho con la poquita gente que resuena, la mayoría son gente conocida, son gente que me han visto, que estuvieron conmigo, algún vecino de cuando yo era más pequeño, mi pareja, mi hermana, y entiendo que en general es normal que mucha gente no le guste, no le llame la atención. Y es una mezcla de esas dos cosas. Entonces, anteriormente yo hubiese dado un discurso desde un estado de víctima, en donde no, es que nadie valora lo que yo digo, es que nadie entiende lo que yo hago, o nadie ve las cosas como yo las veo. Y hubiese creído que el problema era allá afuera. Y ese ha sido mi proceso más difícil, y ese ha sido mi camino del héroe, el tener que recorrer ese camino y compartirme tanto en audios como en videos, contando mi historia, mis interpretaciones, mis heridas, mis miedos, mis traumas, mis necesidades, mis preocupaciones, y tener que entender que no todo el mundo está preparado para eso. Y tener que entender que muchas veces yo siento que no estoy preparado, pero que he tenido que empujarme de a poquito. Y por eso grabo por un tiempo, lo dejo, vuelvo y vuelvo y lo dejo y vuelvo. Porque a veces siento que es demasiado para mí y me toca tomarme mi tiempo y mi espacio. Y siento que llega a un punto en donde he tenido que enfrentarme a ese monstruo de tener que señalar, de tener que culpar, de tener que decir estoy mal, me siento mal y es culpa de mi mamá, y fue culpa de mi papá, y fue culpa de mi jefe, y fue culpa de mi pareja, y fue culpa de mi vecino, y fue culpa de allá afuera. Y mi monstruo más grande mi monstruo más grande ha sido el tener que reconocer que el verdadero monstruo está aquí adentro, que son mis historias, las historias que me cuento desde un estado de víctima, que son mi falta de responsabilidad. Por ejemplo, en este caso concreto de crear contenido, mi falta de responsabilidad, al dejar de encontrar excusas y empezar a hacer lo que realmente me gusta, y empezar a invertir en esto y empezar a ponerlo como prioridad. Y ha sido mi monstruo más grande el estar tan acostumbrado a ser una víctima. Y hoy por hoy, entre más consciente soy, más fácil me es responsabilizarme y cuestionarme y llegar a este tipo de interpretaciones, donde entiendo que por un lado me falta compromiso y poner prioridades, pero por otro lado también entiendo que hay mucha gente que no está preparada para entender lo que digo y para atravesar y trabajar eso que yo considero personalmente que es muy importante. El conocerse, el cuestionarse, el mirar hacia adentro, el saber que la vida no es tal como la vemos, sino como la interpretamos. Y la podemos interpretar de dos maneras: desde la víctima, señalando y buscando culpables afuera, para poder decir, no, es que no puedo mejorar porque es que el problema está allá afuera. O está la otra opción, que es, ok, independientemente de lo que pase afuera, no soy culpable de muchas cosas que suceden, pero sí soy responsable de la forma en la que interpreto lo que me sucede. Entonces, si uno empieza a cambiar su historia, que es lo que he estado haciendo últimamente, a contarme una historia diferente, más cercana a la realidad, en donde me es más fácil responsabilizarme de ahí, creo que poco a poco he podido cambiar, creo que poco a poco ha sido mi salto cuántico interno, el cambiar el foco de buscar culpables afuera y empezar a poner el foco en mí y empezar a encontrar el responsable. Porque muchas veces permitimos cosas y no es que nos obliguen, sino que creemos que es lo normal, sufrir, aguantar, permitir cosas que no queremos. Y la verdadera responsabilidad está en nosotros, en decir, ok, no quiero eso para mi vida,
no me gusta esta persona para mi vida, en vez de querer cambiar a esa persona o esa situación, más bien o me alejo o me transformo lo suficiente como para tener límites claros que me faciliten el relacionarme de manera clara con los demás y decir, hey, ok, esto no me gusta, ok, o me gustaría esto. Y todo eso parte de un autoconocimiento, de un mirar hacia adentro y empezar a responsabilizarse por completo de lo que sea que pase. Yo no soy culpable ni puedo controlar todo lo que pasa afuera, pero sí soy responsable y puedo interpretar cada cosa que sucede. Entonces es diferente el preguntarse el por qué me pasa esto a mí desde un estado de víctima a un para qué me sucede esto a mí desde un estado interno de responsabilidad, de que pase lo que pase afuera, yo interpreto de una manera que me potencialice, de una manera que me enseñe, que yo pueda aprender y de esa manera pues sentir que avanzo y progreso. Entonces, en términos generales, he entendido que la solución real es cambiar el foco de hacia afuera y empezar a ponerlo hacia adentro. ¿Y yo qué puedo hacer con esto que me sucede? ¿Qué puedo cambiar yo en esta situación? Entonces, en este caso concreto, en vez de yo mirar hacia afuera y decir, es que la gente no valora lo que yo comparto, es que nadie me entiende, es que no, no están a la altura de lo que yo comparto. En vez de señalar y de buscar culpables afuera, más bien miro hacia adentro y por un lado entiendo que hay mucha gente y es información, no es una superioridad moral, sino es información. Hay mucha gente que prefiere evadirse con entretenimiento que tratar estos temas que yo comparto. Y por otro lado, lo que yo puedo hacer es empezar a mejorar de a poquito y de comprometerme y de empezar a invertir en este proyecto que lleva mucho tiempo como a la deriva, pero creo que hace parte del proceso creativo, creo que hace parte de tanto de un artista como de un actor, como de un atleta, el empezar y primero no saber cómo hacerlo y en ese proceso y en ese camino empezar a encontrar su forma de hacerlo, empezar a encontrar el proceso creativo personal que le permita estar satisfecho con lo que hace y poder disfrutar lo que hace y por ende pues que el resultado sea lo más óptimo posible. Entonces eh, hoy por hoy me siento más tranquilo porque estoy cambiando las historias que me cuento. Ya no es de un estado de víctima, que también me doy permiso para hacerlo. A veces siento que no tengo la energía y prefiero dejarme ir y permitirme sentirme frustrado y sentir miedo y sentirme preocupado, echándole culpa a alguien, pero trato de, de ser lo más consciente posible para conectar con esa parte interna que me da fuerza para poder responsabilizarme y de esa manera sentir que tengo un poquito más de control y puedo decidir si estar bien o estar mal. Y si yo me amo lo suficiente, sería ilógico preferir estar mal que, que, que buscar la forma de contarme la historia necesaria o las historias necesarias desde una responsabilidad para poder sentirme pleno, para poder sentirme a gusto, para poder disfrutar de este proceso de vida en el cual yo he preferido contarme la historia de que el propósito de vida es vivir de una manera óptima, es vivir de una manera real, de una manera genuina, de una manera acorde con nuestra verdad, totalmente coherente con lo que somos, dejando de mirar hacia afuera y de compararnos y empezar a ser auténticos, empezar a ser verdaderamente nosotros mismos y soltar el culo, aflojarlo y permitir que el que tenga que resonar con esa coherencia lo haga y los que no, pues entenderlo, aceptarlo y estar bien con eso.